estudiando parte de la confesión, ¿sí? Ese es tenemos para rato, hermanos, en este sentido, porque hay temas que vamos a desarrollar a partir de ahí. Así que usted no tiene que preguntarse mucho qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que vamos a estudiar. Ahí tiene la confesión de fe. Todavía, aunque este año acaba, la confesión no acaba, tiene para agarrar hasta cuando el Señor quiere, hermano, ¿sí? Así es. Bien, vamos a orar en esta mañana, siempre menester encomendarnos siempre a la gracia del Señor. Es propio que oremos, ¿no? Dice la Biblia, orar siempre y sin cesar. Y ciertamente encontramos la razón para hacerlo, porque vamos a seguir estudiando la palabra del Señor como lo hicimos en la mañana, solo que esta vez por medio de la confesión de fe, vamos a encaminar este tiempo de estudio, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y pidamos ayuda al Señor, hermano. Y para ustedes es sabido el tema que estamos tratando, hemos empezado ya hace un par de semanas, y tiene que ver con la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tarea es nuestra, hermanos? ¿Qué tarea de parte del Señor? Poder conocer más a nuestro Salvador. Que el Señor abra nuestros ojos para poder conocerle más y poder amarle más, ¿sí? Porque el verdadero conocimiento de Él debe llevarnos a amarle más, ¿no? Como debe ser amado, ¿sí? Si no le conocemos, ¿cómo podemos amar lo que no conocemos? ¿Sí? Vamos a ver. En esta mañana, Padre, una vez más, queremos expresar nuestra necesidad de ser ayudados, de ser guiados. Y ciertamente en su palabra nos dice que, Señor, usted ha provisto toda la ayuda necesaria, todos los recursos que necesitamos para poder andar en su voluntad, para poder hacer su voluntad, Señor. Oh, bendito. Pero es menester que lo pidamos, porque también así dice su palabra. Ciertamente está la promesa de ayudarnos. Su Santo Espíritu ha sido, Señor, derramado en nosotros. Él es el consolador, el ayo que nos guía, Señor, al conocimiento de Cristo. Y nosotros rogamos sabiendo que por el hecho de estar, Señor, aún en esta carne, por el hecho de vivir en este mundo, y Señor, y de saber de la actividad y existencia del enemigo en nuestras almas, y sabiendo que hay grandes obstáculos, Señor, nosotros pedimos ayuda sobrenatural, pedimos dirección, Señor, en este tiempo, que su Santo Espíritu nos enseñe, y confiamos en ese poder todo suficiente que viene de lo alto, Señor. Que, Señor, no hay oposición, aunque grande sea, Señor, lo que el enemigo de nuestras almas haga, Señor, y aún nuestras propias debilidades sean realmente, Señor, grandes, pero confiamos en la ayuda, Señor, perfecta de su Espíritu Santo en esta hora. Por eso, Señor, nos acercamos al trono de la gracia para pedirle así. Bendiga en esta mañana a cada uno de los que están aquí, que usted ha traído, Señor, porque así le ha complacido. Y seguramente algunos que no están, y sabemos que siempre, cada domingo en otras ocasiones han estado, Señor, también oramos para que los guardes y los cuides donde se encuentren nuestros hermanos. Y en la tarde, Señor, permitas que también puedan estar aquí. Gracias, Señor. Y en esta mañana también quiero pedirle ayuda, ya que voy a hacer algo de lo cual, Señor, se me recuerde que esta mañana es una gran responsabilidad. Es un gran privilegio, ciertamente, pero también es una gran responsabilidad, porque se ha de dar cuenta, Señor, y algún día tendré que hacerlo, Señor, siendo que lo que diga, Señor, tiene que ser dicho conforme a la verdad. Ayúdame, por favor, Señor, y también quiero orar por mis hermanos, aquellos que tienen la responsabilidad de predicar, Señor, también, pastores, maestros, evangelistas, donde quiera que los tengas, donde quiera que tengas tu pueblo que se reúne ahí, tal vez ya en esta hora, tal vez algunos prontos a reunirse, tal vez algunos ya habiendo empezado, Señor, también sean ayudados de esa manera. Y, Señor, sigas edificando tu iglesia, siga edificando su pueblo, Señor. Oramos, Señor, sabiendo que su palabra también obra en nosotros. En Jesucristo así yo le ruego esta bendición. Amén, Señor.
Amén. Tomen asiento, hermano. Tomen asiento. Bien. Párrafo número 2. Hemos hecho la lectura conforme toca, por cierto, cada domingo. Estamos en la quinta parte, pero en cuanto al estudio estamos en el segundo párrafo. Primer párrafo nos tomó 2 semanas, no sé cuánto tiempo nos tomará este segundo párrafo, es un poquito más largo y extenso en cuanto a los textos bíblicos, ¿sí? Pero vamos a avanzar, hermanos. Haciendo un recuento, el primer párrafo vimos por medio de un bosquejo, ¿sí? Para poder facilitarnos un poco tal vez el memorizar, ¿no? El memorizar. Porque de pronto, si no estamos tan acostumbrados a la lectura, podemos sentirnos abrumados, ¿no? Y tantos textos bíblicos también. Y no debería ser así, hermano. No debería ser así, ¿sí? Por eso la idea de poder ordenar un poco en párrafos. Tal vez la generación de nuestros tiempos tenga un poco esa dificultad porque no somos muy dados a la lectura. Cosa que no era mayor problema en el pasado, al menos en el tiempo donde se escribe esta confesión, ¿no? Y hermanos, pues nosotros no queremos caer en esa dificultad, por cierto, que el Señor nos ayude, ¿no? Y podamos ser una generación que lee bastante la palabra de Dios. Seguramente muchas dificultades, a veces de repente inclusive una condición física inadecuada, problemas de la vista podría a veces ser una dificultad, pero hermanos, que el Señor nos ayude realmente, ¿no? Y no descuidemos la lectura. Hablamos en el párrafo 1, ¿sí? Acerca, ciertamente el capítulo 8 tiene que hablar acerca de Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? Y el primer párrafo nos presentaba a Cristo, nuestro Salvador, como el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Como tema principal. Pero vimos dentro de ese tema, pues, quién era el autor de esta ordenación acerca de nuestro Señor Jesucristo, y la declaración que encontramos en la confesión de fe es que es Dios el Padre, porque empezaba hablando en el primer párrafo diciendo: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, ¿no? Veamos el autor de esta ordenación de nuestro Señor, que era el Padre. El tiempo de la ordenación es antes de la fundación del mundo, solamente estoy recordando ya lo que habíamos visto. Veíamos también el marco de la ordenación, y esto se efectuó en el marco de un pacto, ¿no? De ese pacto eterno, ¿sí? Que entre el Padre y el Hijo se había efectuado. También vimos el carácter de esta ordenación, es decir, en calidad de qué, ¿no? Se presentaba nuestro Salvador, en calidad de que lo concebimos como mediador. Es tan fácil decir, sí, Él es el mediador, pero teníamos que entrar en esos detalles, ¿no? Ver específicamente el carácter de esta ordenación. Y vimos pues que Cristo nuestro Señor fue ordenado como, ¿se acuerdan? Profeta, sacerdote y rey. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Qué bueno, hermano, me alegra. Porque si se olvidan, o no entendieron nada, ¿no? Bien, qué bueno, hermanos, ver eso, ¿no? Y vimos la importancia de ver de esa manera a nuestro Salvador. Habíamos dicho algunas cosas, ¿no? A veces, empezando la vida cristiana, tal vez no lo entendemos todo, y más aún si la doctrina que recibimos no es, hermano, realmente fiel a las Escrituras. Quién sabe, podemos tener ideas incorrectas acerca de nuestro Salvador, una percepción algo mutilada acerca de nuestro Salvador, y entonces por ende nuestro aprecio, nuestro afecto hacia Él también va a ser, hermanos, inconsistente, ¿no? Hablábamos brevemente acerca de algunos peligros de ver de esa manera, vamos a decir así, seccionada, ¿no? Algunas iglesias, algunas congregaciones viendo a nuestro Salvador solamente como Salvador y no como Señor, como Rey soberano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así que veíamos algunos de esos peligros. Vimos también ¿no? acerca de esta ordenación en cuanto a nuestro Salvador, hermanos, ¿no? En cuanto a su propósito eterno.
en cuanto a su propósito. Todo esto era porque Dios de antemano le había dado también un pueblo a él. Porque ¿de qué sería mediador nuestro Salvador? ¿Mediador entre quiénes? Se necesita dos partes, ¿no? Una parte, en este caso, nuestro Dios, como Rey, como Señor, como Creador, y su pueblo también, ¿sí? Y Cristo, entonces, como mediador. Entonces, el primer párrafo nos ayuda a ver a Cristo en su ordenación, ¿no? En su establecimiento, en su constitución como tal, ¿sí? Ahora vamos a ver la encarnación, ¿no? La encarnación del mediador, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que encontramos en el segundo párrafo, ¿sí? Yo espero, hermanos, que puedan estar siguiendo ahí en sus confesiones de fe. Por eso es bueno que lo tengan ahí, ¿sí? Eso es como el plan de predicación. Bien, voy a leer este segundo párrafo. Dice ahí: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla, el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Nos podemos dar cuenta ahí, hermanos, que el tema, ¿no? Bueno, todo de Cristo, hermanos, es insondable, siendo que Él es Dios, ¿no? Solo Dios es incomprensible en ese sentido. No incomprensible por ser confuso, ¿no? O simplemente por no tener ninguna posibilidad de aprender algo de Él, sino por el mismo hecho de ser Dios eterno, infinito, ¿no? Insondable. Se ha revelado ciertamente, se ha dado a conocer, pero ese conocimiento acerca de Él, hermanos, pues es nuestro tesoro justamente, ¿no? Es algo que tenemos que sondear, es un tesoro que nunca termina, hermanos, de ser, ¿no? Sondeado, escudriñado, ciertamente. Ahora, el mediador, nuestro Señor Jesucristo. Primer párrafo, su ordenación. Eso espero que se acuerde, que le ayude, y cuando usted lea, ya tiene ahí el sentido. Párrafo 2, estamos viendo la encarnación de este mediador, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su encarnación, ¿sí? Entonces, vamos a ordenar de esta manera. Lo primero que vamos a considerar en cuanto a esta encarnación de nuestro mediador tiene que ver con el sujeto de la encarnación. No es ocioso decirlo, hermano, no es de ninguna manera eso, pero nos damos cuenta de quién estamos hablando. Mientras que el autor de la ordenación era Dios el Padre, el sujeto de la encarnación es nuestro Señor Jesucristo, como bien reconoce ahí la confesión de fe. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, ¿sí? Vamos a ver unos textos más. Alguna vez, de las tantas que he predicado, de la última, me recuerdo bastante cuando tuve la oportunidad de viajar, de la última digo públicamente hablar, en un carro, ¿no? Estaba haciendo el viaje a la ciudad de Mala para ir a Calama. Usted sabe que hace algún tiempo visitamos a una congregación allá, ¿no? Y estaba pensando, ¿qué predico en esta ocasión? ¿Qué predico? Bueno, tenemos que predicar el Evangelio, ciertamente, pero a veces, ¿de dónde parto? ¿De dónde de pronto trato de capturar la atención de las personas? Eso es en cuanto a nuestro deber, hermano. Nosotros
no vamos a convertir a la persona, lo sabemos. Pero siempre como predicadores es algo con lo cual vamos a tener que lidiar. ¿Dónde empiezo? ¿Qué tema hablo? ¿Cuál es el tema pertinente? ¿No? Y me acuerdo bastante cuando utilicé Hebreos. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana, ¿no? Vamos a ver sus credenciales. Y yo le decía a las personas, en esta mañana quiero compartirles algo. Voy a hablarles de alguien. Posiblemente usted ha escuchado algo acerca de él, pero quiero hablarles de alguien y aquí están sus credenciales. Hebreos capítulo 1, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces, ¿no? En otros tiempos los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí está, sus credenciales. ¿A quién constituyó heredero de todos? ¿Por quién asimismo hizo el universo? Y usted ya conoce todo el texto, espero que lo conozca. ¿Por quién asimismo hizo el universo? ¿No? ¿Quién efectuó la redención de nuestros pecados? ¿No? Por medio de sí mismo. Y hermanos, pues, mostrándoles ahí, ¿no? Y empezar a hablar un poco, ¿no?, acerca de cada uno de estos aspectos. Y vamos a hacer en esta mañana este ejercicio, hermanos, espiritual, que hace bien a nuestras almas. Ahí está su confesión de fe. Y en esta parte yo quisiera que ustedes también puedan participar para poder, ¿no?, leer los textos, ¿sí? ¿Alguien quiera leer Juan 8:58? Dígame mientras que lo va buscando, solamente levante su mano y para saber que usted va a leer ese texto. Va a leer ese texto, hermano, nada más, no se asuste, no va a predicar, no lo va a explicar, ¿sí? Tan solo proclama, sí. Amén. Juan 8:58. Amén. Joel 2:32. El profeta Joel 2:32, ¿sí? ¿Alguien? Antiguo Testamento, ¿está en su Biblia? ¿Quién lo va a leer? ¿Sí? Ya, Romeo, ahí está Romeo. Con Romanos 10:13. ¿Alguien puede leer Romanos 10:13? Bien, hermano, Romanos 10:13. Salmo 102, versículo 25, este hermano Dan, ¿sí? Hebreo 1:10. ¿Alguien? Hermana Teresa. Ya, listo. Primera de Pedro 2:3. Primera de Pedro 3, ya, hermana. Y hermano Miguel, ya, ni modo, hermano, son una sola carne, así que los dos van a poder leer. ¿Se van a acompañar el siguiente texto? ¿Sí? Salmo 34:8. ¿Está bien? Ya, vamos a tomar estos textos y vamos a hacer una lectura fuerte y clara, ¿sí? Bien. Juan 8:58. Hay más texto, hermanos, pero vamos a tomar esto en esta mañana. Juan 8:58. Amén. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué declaración, hermano, tan tremenda acerca de nuestro Salvador. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Y si no tenemos la atención debida y el cuidado, hermanos, pues puede ser que no signifique nada y lo leemos tan de pasar. Nos puede pasar lo mismo que a la generación, ¿no?, de aquel entonces, cuando nuestro Señor estuvo. Y Él diciendo, pues las Escrituras dan testimonio de mí, ¿no? Y ellos no le conocían, ¿no? El Señor, hermano, nos libre de esto. Y está diciendo ahí acerca del Señor Jesucristo, antes que fuese a hablar, ¿qué dice, hermano? Yo soy. Qué tremenda declaración, hermanos, ¿no?, de parte de nuestro Señor. Y vemos la respuesta de parte de ellos, por cierto, ¿sí? Quisieron apedrear. Si no era cierto, obviamente ese era el camino a seguir. Pero, hermano, siendo verdad, siendo que esa declaración es cierta, hermano, qué tremendo. Porque nos dice ahí acerca de nuestro Salvador, ¿no?, su existencia eterna. Y recuerda el uso también de esta palabra muy frecuente en el Antiguo Testamento. Ellos pudieron seguramente recordar que Jehová Dios, tal como se reveló en el Antiguo Testamento, lo hacía siempre con estas palabras: yo soy, ¿no? Yo soy. Y nuestro Señor Jesucristo justamente utiliza esta misma expresión para referirse a sí mismo
de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. En relación con el tiempo, bueno, Abraham era tomado, pues, él era tomado en alta estima, ciertamente, por el pueblo de Israel, ¿cierto? Y ellos muy orgullosos de ser linaje de Abraham, ¿no? Y viene Cristo y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, en otros tiempos también algunos malentienden esta expresión, ciertamente. Hablamos acerca de las personas que se hacen llamar testigos de Jehová. ¿Cuál es la interpretación que ellos le dan a este texto? Bueno, solamente ahí se está reconociendo que Cristo es un poquito antes en el tiempo de Abraham, ¿no? Habiendo tenido un principio, por cierto, pero más antes de Abraham. Pero hermanos, nosotros no podemos concebir de esa manera definitivamente. Y tomando otro texto nos damos cuenta la fuerza, la intensidad de esa expresión cuando dice yo soy. No solamente refiriéndose, yo existí un poquito antes de Abraham, no, sino el yo soy, el que existe por siempre, el que vive por siempre, el que se sustenta a sí mismo por siempre, eterno Dios. Dos respuestas simplemente ante esa verdad, o creer o no creer. Creerla, llevando a maravillas, ¿no?, a sentirse, hermanos, tan sobrecogidos, ¿no?, por esa declaración. Y ahí estaba un momento de la historia de esta humanidad caída, hermanos, el Hijo de Dios diciendo estas palabras, yo soy. Ahí estaba el eterno Dios en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. ¿Qué más? Siguiente texto, hermanos. Ahora vamos a ver dos textos para contrastar uno del Antiguo con el Nuevo Testamento. Joel 2.32 o Joel 2.32. ¿Quién lo tiene? Rápidamente, léalo. Si todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Será extraño que algo similar encontremos en el Nuevo Testamento en relación con nuestro Señor Jesucristo? Romanos 10:13. Vamos a ver. ¿A quién le toca? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? A Jesús. A Jesucristo nuestro Señor. ¿No? Bueno, la incredulidad hacía que hay un cortocircuito en la mente de los judíos en ese tiempo. Pero esa es la revelación, esa es la verdad en cuanto a nuestro Salvador. No mera criatura divina, no como el arcángel, ¿no? Miguel. Rafael no existe, no sé, ya le he puesto el nombre al pueblo. Pero no, sino el eterno Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El judío común y corriente podía leer este texto. Los maestros, los rabinos, ¿no?, el sumo sacerdote podía leer este texto y él está pensando Jehová Dios, ¿cierto? Jehová Dios. Salmo 102, 25, ¿sí? Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ajá. Esa es la referencia a Jehová Dios. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1:10, ¿quién lo tiene? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Hebreos empieza hablando acerca de él. Parece ser, dado que el autor de Hebreos luego habla de presentar las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, terminando, habla acerca de los ángeles, ¿no? Parece que había un aprecio muy especial por los ángeles para los oyentes del autor de Hebreos.
Y empieza ahí, ¿no?, el autor de Hebreos, para presentar a Jesucristo nuestro Señor en una posición exaltada. Él es sobre los ángeles, mejor que el mejor ángel, mejor que Moisés. Si lees toda la carta de Hebreos te das cuenta de eso. Mejor que Melquisedec, mejor que Abraham. Así que Hebreos, alguien dijo respecto a la carta de los Hebreos, parece ser un quinto evangelio, ¿no? Porque también habla de nuestro Señor Jesucristo. Por darle, ¿no?, ahí relevancia a este libro. Hebreos 1:10 confirma justamente lo que está escrito en Salmo 102:25. Jehová, Dios, en el Nuevo Testamento es como un eco, ¿no?, pero refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Es un eco de esas palabras, pero en este caso se aplica a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, el otro texto más que habíamos tomado en esta mañana, 1 Pedro 2:3 con Salmo 34:8. 1 Pedro 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ese es el texto, hermano? Sí, ese es 1 Pedro 2:3. Ya. 2:3. 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, listo, ya. Vamos a leer también, vamos al otro texto, Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Nuevamente, hermanos, ahí encontramos. ¿Se dan cuenta? El Antiguo Testamento haciendo un eco, ¿no? Perdón, el Nuevo Testamento haciendo un eco de esas palabras, ¿no?, que se contaba en el Antiguo Testamento. Gustad y ved bueno que es el Señor. Bien, hermanos, hay muchos textos más que encontramos, pero todas estas hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, confirmándolo por medio de las Escrituras, presentando su credencial. Por eso en esta primera parte, hablando acerca del sujeto de la encarnación, nuestro Señor Jesucristo dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel igual a Él, que hizo el mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, ¿sí? Esa es la presentación. Él es el sujeto. Mire qué credenciales, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más? Eso es en cuanto al sujeto de la encarnación. Así que, ¿cómo es, hermanos, en estos tiempos, ciertamente? ¿No? Año tras año pasa. Y la gente se acercará, ¿no? Se acerca a estas fechas. Pero miren las actitudes. Y cómo es, hermanos, cuando no hay palabra de Dios, cuando Dios no ha resplandecido en sus corazones, todavía la oscuridad, las tinieblas reinan sobre las personas incrédulas. ¿Y a qué quiero referirme, hermanos, en esta mañana? Muchos están tal vez preparándose, ¿no?, a todavía armar un nacimiento, porque creo que cada vez esa costumbre ya va cada vez menguando, ¿cierto? Pero además es aquellas cosas que ya también hace algún tiempo atrás, algunos buenos años atrás, empezaron ya de alguna forma a distorsionar, y me refiero pues al hecho de introducir, ¿no?, otros elementos, el árbol, ¿no?, personajes como Papá Noel y sus renos y todo lo demás, y la gente poniendo más atención en eso, ¿no?, y una mezcla ahí. Si bien es cierto, yo me acuerdo y podría, aunque algunos dicen, ¿no?, el tiempo pasado fue mejor, no sé, eso es relativo, ¿no?, si podemos verlo de una manera apropiada. En cierto sentido se podría decir, tal vez más antes había cierta reverencia, cierto cuidado, y no había esa cosa, pero de pronto los años pasan, la influencia de este mundo, ¿no?, introduciendo y profanando las cosas que de alguna forma, hermanos, pues tenían que ver con la palabra de Dios o el deber de recordarnos, ¿no?, pero cada vez más lejos. Y la gente no está pensando en estas cosas, no está pensando en el hecho en sí, aunque ciertamente no hay un mandato para celebrar las Navidades, hermanos, pero
hermanos, es un motivo para recordar ciertamente, pero no solamente en ocasiones como esta, por cierto, pero vamos a decir, de la mejor manera de verlo, podría ser tomado de esta manera, solamente para poder nosotros recordar, ¿no? Con cuánta mayor razón, con cuánto mayor, hermanos, devoción, ¿no? Este hecho, ¿no? Tan glorioso, Dios encarnándose, ¿sí? Dios haciéndose como uno de nosotros. Y hermanos, nosotros sí deberíamos gloriarnos por muy buenas razones, ¿sí? Pero este mundo, hermanos, no. Y Navidad será una más, quién sabe, para muchos. Pero no desperdiciemos la oportunidad de predicar ciertamente, de hablar, porque todavía tenemos parientes que no conocen al Señor. Quién sabe, seremos invitados o se acercarán a visitarnos. Y que no sea, hermanos, una ocasión desperdiciada para predicar el Evangelio, ¿sí? De todas maneras tendremos que hacerlo. Ahí están nuestros hijos, por cierto, así que tenemos familia y los hijos pequeños, ¿sí? Así que hay que predicar, hermanos. Pero qué hecho glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque aquel que vino a esta tierra, mire quién era, la segunda persona de la Trinidad. Entonces estamos hablando, hemos visto brevemente esta parte de la confesión, el sujeto de la encarnación, nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de la encarnación, vamos a ver, esto también dice la confesión de fe ahí. Continúa diciendo, cuando llegó la plenitud del tiempo, el tiempo designado por nuestro Dios. Gálatas 4:4 dice el apóstol Pablo ahí, y esto permítame leerlo en esta parte. Gálatas 4:4, vamos a buscar ahí. La confesión de fe cita este texto. Dice ahí, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué podemos, hermanos, reflexionar en cuanto a esto? Hermanos, el Señor siempre es preciso. Todo ocurre en el tiempo exacto, por cierto. Es curioso, nosotros a veces luchamos con este detalle del tiempo, ¿no? ¿No es verdad que a veces nosotros tratamos de prevenir ciertos acontecimientos planeados de nuestra parte? Cuando vemos de pronto que parece que hay peligro de no cumplirse, ¿qué sucede? Nos tensionamos. Estamos sumamente preocupados, ¿sí o no? ¿No? Cuando las cosas, los planes parecen marchar muy bien y el cumplimiento de nuestros planes parece que se van a dar de manera segura, que satisfechos nos sentimos, ¿no? Es así porque es parte de nuestra naturaleza. Pero siempre debemos recordarnos, hermanos, que nuestro Señor tiene el dominio sobre todas las cosas y el tiempo también está en sus manos. Amén. Así que lo que sucedió, el tiempo de la encarnación, como vemos en esta confesión y vemos en las Escrituras, hermanos, nos debe recordar este hecho, nos debe dar mucha seguridad y confianza, debe fortalecer nuestra fe, ¿no? Recordándonos que así como este acontecimiento tan glorioso de nuestro Señor Jesucristo, llegando, ¿no?, en el momento exacto, ¿no?, conforme a ese plan, hermanos, se concretó, y nosotros también debemos tener siempre ese consuelo, ¿no?, en todas las cosas que acontecen en nuestras vidas, ¿sí?, en nuestras vidas. A todo acontecimiento, como conversaba brevemente con nuestro hermano Tito, ¿no?, me comentaba de un detalle que ahí sucedió, ¿no?, en el aeropuerto, me comentaba usted, ¿sí?, me estaba acordando en este momento. Hermano, esos percances están siempre bajo el control de nuestro Señor, ¿sí?, y ese es nuestro consuelo. Si bien es cierto, nosotros planificamos, ¿no?, en el tiempo, disponemos que de cierta manera eso se pueda concretar, pero nuestra confianza última y primaria, podríamos de cierta manera, está siempre en nuestro Señor. Hay unos planes ahí que trataron de llevarse a cabo, pero no se concretaron. Pero el Señor, hermanos, sigue teniendo el control de todo. Así que
lo que aconteció y lo que acontece en nuestras vidas, hermanos, siempre es de acuerdo al tiempo del Señor. Amén. Así que consuelo, hermanos, ánimo en el Señor. Y hermanos, en cuanto a nuestro Salvador, llegó la plenitud del tiempo, ni más ni menos, eso no se iba a impedir por nada. No iba a haber retraso ni adelante. El tiempo que tenía que suceder aconteció, ¿no? Lucas nos relata justamente con más detalle, dándonos en cuanto a lo que es el tiempo y la historia, por cierto, nos relata acerca de quién era el emperador, quién era el gobernador de ese lugar, ¿no? Y todos los detalles. ¿Cuándo? ¿No? Así es, hermano. El día de tu nacimiento, no te de recordar que fue un acontecimiento ordenado de antemano, no fue antes ni después, ¿no? Aquellos que no nacieron simplemente, hermanos, estaba ordenado eso. Cuando llegó la plenitud del tiempo, vino nuestro Salvador, se encarnó. Entonces, el sujeto de la encarnación, nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de la encarnación, el tiempo ordenado, ¿sí? El tiempo preciso, aquí se llama la plenitud del tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver la esencia de la encarnación. La esencia de la encarnación. Tomó sobre sí, continúa diciendo ahí la confesión de fe, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. ¿Está bien, hermanos? Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Pero lo siguiente que vamos a poner atención es este hecho, la esencia, ¿no? La esencia de esta encarnación. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Ahora, algo que debemos recordar también, hermanos, cuando hemos estudiado seguramente en su debido momento, cuando, tal vez no sé si el hermano Stuart le enseñó acerca de la cristología, creo que sí, o aún todavía. Hablamos en algún momento acerca de las hablando creo de apologética, tratando de refutar algunos errores en cuanto a la persona de nuestro Salvador. Creo que ahí sí se tocó, ¿sí? Bien. Ahora, en esta mañana podemos decir algo al respecto, por cierto. Hermanos, para la iglesia el Señor no ha sido ajeno el hecho de enfrentar grandes peligros a lo largo del tiempo, ya desde el principio mismo en cuanto a tener un entendimiento verdadero, correcto, conforme a lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo. Ya desde los primeros momentos de la historia hay un cuidado, una lucha, ¿no? Inclusive de los apóstoles vemos algo de esto en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, ¿no? Ciertos peligros, ¿no? A causa de un mal entendimiento en cuanto a la persona de nuestro Salvador. Escuchamos que en los primeros siglos, ¿no?, ha habido concilios, ¿no? Esas reuniones de los hombres estudiosos, ¿no?, de los que dirigían en su momento, ¿no?, la iglesia del Señor, las congregaciones, en algunos puntos importantes, ahí en el tiempo del Imperio Romano. ¿Para qué se reunían? Justamente para formular, ¿no?, para formular la doctrina acerca de Cristo. Y era necesario hacerlo porque ya en esos tiempos también, hermanos, subsecuente al tiempo de los apóstoles, se levantaban hombres, aunque nadie tal vez les podía objetar vamos a decir, su buena intención, ¿no?, afirmando ciertas cosas en cuanto a Cristo, pero hermanos, se levantaban hombres de Dios para decir, no, esto no es así.
Las herejías, hablamos acerca de herejes, justamente a causa de las herejías. Hombres bien intencionados, pero hermanos, aquí no cuenta la buena intención que pueden tener. Lo que cuenta es la verdad de Dios, tal como ha sido revelado en las Escrituras. Ahora, es que hablar de la persona de Cristo y hablando, hermanos, acerca de lo que es en sí, de lo que es en sí, hablar de esta doble naturaleza de nuestro Salvador, qué tarea tan tremenda, hermano. Y qué ayuda necesitamos para esto, si no es del Espíritu Santo. Y justamente esta dificultad, hermanos, hacía que por un lado se levantasen las herejías, malas interpretaciones, a veces tratando de negar la naturaleza divina, por un lado; por otro lado, a veces tratar de negar la naturaleza humana de nuestro Salvador. Pero la confesión nos dice justamente que nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales, lo divino, tomando, ¿no?, forma humana. ¿Y cómo puede conjugarse? ¿No? Porque vemos, hermanos, que, hermanos, Dios es por sobre todas las cosas. Un salmo nos recuerda que Dios es, ¿no?, cuando mira a la humanidad, Dios Santísimo, cuando mira a la humanidad, es como un acto de condescendencia, es humillarse, ¿no? Es humillarse, siendo que nosotros somos menos que nada en contraste con aquel que es todo, ¿no?, nuestro Dios. Hermanos, ese hecho de la encarnación siempre ha sido una tarea muy difícil, una tarea ardua, inclusive para los hijos de Dios. Pero nuevamente, sustentados, ayudados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, finalmente podemos aceptar estas verdades. Es que encontramos, hermanos, para acabar, y el tiempo nos ha ganado, para acabar en esta parte, mire, ¿no?, en una persona lo eterno, lo divino, con aquello que es débil, limitado. Se dice nuestro Señor Jesucristo, voy a mencionar algunas cosas que espero la próxima semana o cuando nos toque podamos hablar con más detenimiento. Pero mire si no debe asombrarse, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se cansaba Él? ¿Se cansó Él? ¿No dice la Escritura? Sí. Pero el Dios eterno no se cansa. ¿Durmió Él? Profundamente dormido. Pero el eterno Dios no se duerme. No hay cansancio en Él. Él es el que da fuerza al cansar. A mi hermano lo recuerda Isaías, ¿sí? Murió Él como hombre. Dios es eterno. En su esencia divina, Dios es eterno. Él no conoce la muerte, ¿no?, como algo experimental. Dios conoce ciertamente todas las cosas, ¿no?, pero de forma experimental. ¿Se dan cuenta de ese contraste? Aquel que sostiene toda la creación con el poder de su palabra, en un momento está siendo arrestado. Tan solo con una orden podría haber hecho desaparecerlo a todos, ¿cierto? Es más, hay algo, si lo han notado, hermanos, dice, cuando van a aprender a nuestro Señor Jesucristo, se acercan, porque al parecer, pues, siendo que la apariencia de nuestro Señor no es como lo pintan los cuadros, ¿sí?, no es como lo pintan, sino más bien una imagen, más bien muy corriente y común de las personas de su tiempo. De pronto en la oscuridad sus captores, los soldados ahí están buscándolo. ¿Y dónde están? Están preguntando por él. Y de pronto él dice, yo soy aquí. ¿Y qué nos relata el Evangelio según San Juan? Dice que cuando escucharon esta palabra, ahora eso es hermano, eso es tremendo, porque debieron desaparecer y morir ante la presencia de Dios. Misericordia. ¿Se dan cuenta, hermano?
hermanos? Bueno, me siento tan corto hablar de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esa es la impresión que siempre tenemos. Y es menester que sea así, porque Él es glorioso. Que el Señor nos conceda, hermanos, siempre maravillarnos de Él. ¿Sí? Vamos a hacer un alto, hermanos. Pensaba hacer un poquito más, pero el tiempo, hermano, me dice que paremos aquí. ¿Sí? A menos que ustedes quieran quedarse, si se quieren quedar después del culto, podemos hablar un poquito. Pero sé que algunos tienen que cumplir algunos deberes también. Pero hermanos, miremos la gloria de nuestro Salvador. Hay un librito, ojalá que pueda llegar al alcance de todos nosotros, La gloria de Cristo. Algunos tuvieron la oportunidad de leer, algunos me pidieron prestada, ¿no? De John Owen, ¿no? Y hay un esfuerzo que hace este puritano, este hermano del pasado, ¿no? Mostrando la gloria de Cristo, nuestro Salvador, por medio del Antiguo Testamento, por medio de sus obras, por medio de sus títulos. Hermanos, cuánto hay que aprender de nuestro Salvador, ¿verdad? Antes de orar, solamente quiero repetir algo de lo que hemos visto brevemente en esta mañana. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios. El resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel que hizo el mundo igual a Él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Hombre perfecto. Hombre perfecto. El segundo Adán. El segundo Adán. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos tratar de entrar a aquel océano insondable que es el conocimiento, Señor. A veces tan solo con poder repetir una de estas cosas que se siente quedarnos absortos, meditar en ellos. Nos has concedido, se me ha concedido poder decir estas cosas, y quiere, Señor, que aquello que es conforme a la verdad quede grabado en nuestras mentes. Si algo de lo dicho, Señor, ha sido, Señor, inútil, hazlo que lo olvidemos, Señor. Pero que estas verdades tan gloriosas acerca de ti. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo. Y aún en lo que sigue, ayúdanos a tratar de entender cómo es que en esta sola persona que caminó en esta tierra se hallaban dos naturalezas. Y cómo estas naturalezas se relacionaban entre sí. Y es sorprendente, Señor, que aquel que lo conoce todo también, ciertamente, en algún momento dijo que la hora y el día no sabía. Señor, permítenos seguir maravillados, oh Dios y Padre, en la persona de tu Hijo. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a ver a Cristo. Tú eres el Consolador que ha sido enviado justamente por Él, para poder enseñarnos. Y que este afecto por Cristo pueda crecer y seas firme en nosotros, constante. Porque nosotros, debido a nuestra humana debilidad y el pecado que mora en nosotros, somos tan inconstantes. A veces pudiésemos estar tan, Señor, absortos y abrumados por este conocimiento de nuestro Salvador y Señor, y lo podemos proclamar apasionadamente, pero a veces nuestro corazón parece debilitarse y nuestro entusiasmo se enfría, Señor. Ayúdanos siempre a ser constantes. Que la gloria de Cristo siempre nos sostenga para vivir conforme a su voluntad, para proclamar su verdad, Señor. Padre, ayúdanos, por favor. Señor, ¿qué puede haber más precioso que nuestro Salvador? Las Escrituras nos muestran esa manera, Señor. Vemos una generación de creyentes en el primer siglo, los discípulos, los apóstoles, tan apasionados por Jesucristo, predicándolo, Señor, no importando el peligro que eso conllevaba, Señor.
Ayúdanos también a ser una generación así en este tiempo, Señor. Una generación de creyentes, Señor, que aman a su Salvador, que le sirven, que viven para Él. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en nuestra necesidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.